Pues aquí estamos abordando, como decíamos al principio del programa, ¿no?, la actualidad, los tres macroproyectos que van a dibujar el futuro y el desarrollo de nuestra ciudad. Y la ciudadanía cacereña, como decíamos al principio, ¿no?, sintiendo dos sensaciones muy extremas. Por un lado, la ilusión, y nunca mejor dicho, con la que está cayendo, de tener una salida, un halo de esperanza y de futuro, ¿no?, con el impacto que pueden provocar esos macroproyectos en la ciudad. Pero por otro lado, un cierto escepticismo, porque se habla de un impacto en muchos niveles, pero hay que esperar a ver el desarrollo de cada uno de ellos para saber si la riqueza, el desarrollo del empleo y todo el efecto que va a tener realmente es el que se espera. Y para darle luz a esa oleada de hipótesis, ¿no?, o de especulaciones, tenemos el placer de charlar hoy en Sentir Cáceres Televisión con el concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Cáceres, el señor don José Ramón Bello. Muy buenas, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Encantado de acompañar. Bueno, un placer saludarle. En primer lugar, quiero darle la enhorabuena por todo el entusiasmo, los proyectos que están puestos sobre la mesa, que, como decíamos, le dan a la ciudadanía cacereña ese respiro, ¿no?, que después de tanto tiempo sufriendo las consecuencias de la pandemia, unos sectores más que otros, pero al fin y al cabo todos vamos en la misma cadena y lo vivimos de algún modo. Parece que se va a abrir una nueva etapa en Cáceres, ¿no?, una etapa de resurgimiento comercial, de referente cultural y espiritual también, un nuevo ciclo, ¿no?, una nueva era. Muchas gracias por tus palabras, ¿no? Y sí, creo que Cáceres vive un buen momento y ahora vamos a empezar a ver el fruto de proyectos que se han ido sembrando. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, teníamos clara una mentalidad, que en Cáceres, como nos faltan muchas cosas, no puede sobrarnos nada. Entonces hicimos un esfuerzo por cambiar la estructura, por cambiar aquello que podemos cambiar para hacer fácil la inversión, para hacer fácil que un proyecto, sea grande o pequeño, se ponga en marcha, y hemos trabajado mucho y hemos ido a muchos sitios a buscar precisamente esas inversiones. Y ahora tenemos un amplio abanico de posibilidades que se han puesto en marcha, algunas muy claras. O sea, la fotovoltaica no es un proyecto por venir, es una realidad que ha creado 1.200 puestos de trabajo directos. Y poco a poco vamos viendo que ese trabajo intenso, llevado antes, durante y después de la pandemia, ha traído consigo buenos datos buenos económicos, proyectos que estaban enquistados que se han desencallado y unos datos de turismo que nos colocan en datos históricos. Hemos hecho el mejor agosto de la historia de Cáceres en turismo, vamos camino, y en pocos días lo podremos confirmar, de haber tenido también el mejor septiembre, y eso no es una casualidad, eso es fruto de un trabajo intenso y de un trabajo serio que se ha llevado a cabo y que, gracias a los empresarios, a los trabajadores municipales y a esta gestión, hoy es una realidad. Bueno, una realidad que sigue un poco la línea que nos viene marcada desde Moncloa, también desde Europa, en esa línea de la sostenibilidad, ¿no?, que viene ya también reflejada en la Agenda 2030, en la que se nos dice, ¿no?, como muy bien se ha debatido hace pocos días en ese congreso llevado a cabo por distintas instituciones europeas en el Helga de Alvear, donde estuvo nuestro presidente Guillermo Fernández Vara, nuestro alcalde Luis Alaya, y donde el propio presidente incluso dijo que se sentía muy satisfecho, ¿no?, del nivel de productividad de energías fotovoltaicas, porque estamos abasteciendo a otras regiones para que ellas puedan producir, cosa que a lo mejor mucha gente no sabe, y sin embargo se pone en valor, ¿no?, con esas palabras, la importancia de un sector que en esta ciudad lleva ya años desarrollándose, pero que ahora se acentúa mucho más siguiendo esa línea que nos viene de arriba, ¿no? Sí, así es. Ahora mismo estamos en un momento diferente. Siempre nos ha tocado a Cáceres estar en el otro lado de la mesa, ¿no?, desde el que se pedía y desde el que se rogaba. Y ahora estamos en el punto en el que nosotros suministramos. Nosotros nos hemos convertido en un potencial generador de energía, y eso nos coloca en una situación en la que tenemos que saber jugar muy bien nuestras bazas. ¿Para qué? Para convertir eso en creación de puestos de trabajo, creación de riqueza y en un modelo sólido ecoindustrial. Nosotros, cuando hemos llegado al gobierno, nos hemos encontrado con una amenaza de una mina de litio en la ciudad. Sabemos que eso ha generado controversia, pese a que la ciudad estaba claramente posicionada en el no a la mina. Pero había que optar, había que dar una alternativa industrial, porque tenemos un turismo enormemente rico, pero tenemos que apostar por una industria. Cáceres precisaba una revolución industrial que no había llegado. Y pensamos que en la energía limpia, en la energía sostenible, en las renovables, era el foco de atención. ¿Para eso qué se ha hecho? Hacer posible que se instalaran grandes plantas fotovoltaicas, que era imposible antes de 2019,
apostar por la investigación en esa energía. Hemos conseguido atraer a Cáceres, con los 70 millones de euros de su creación, el Centro de Investigación de la Energía Renovable, y apostar por una industria centrada en la generación y en el almacenamiento de energía. Para eso se ha puesto en marcha la creación de un ecopolígono que va a estar en las Capellanías y que se va a llamar CC Green. Son diferentes proyectos, diferentes semillas que están convirtiendo a Cáceres en uno de los referentes nacionales en el mundo de la creación y la generación de energía. Por eso Moncloa ha mirado hacia Cáceres y se han llevado a cabo esos interesantes diálogos para sentar las bases dentro de esos fondos de recuperación y resiliencia para dotar de las infraestructuras necesarias a la ciudad para que nos ayude a poner en marcha todos estos proyectos. Sin lugar a dudas es una buenísima estrategia, ¿no? Teniendo en cuenta también que bueno que el Ejecutivo tiene en su agenda de algún modo desactivar los 2 reactores de la central de Almaraz por los años 2027-2028. Y claro, como usted dice, ¿no? Preparar a la ciudad con las infraestructuras y todos los sistemas necesarios para poder aprovechar eso que será una oportunidad para el desarrollo de las energías fotovoltaicas. Desde luego que sí. Además toca ser ambiciosos y toca exigir. Si nosotros vamos a ser los principales generadores de la energía que se va a suministrar a otras ciudades de España, tenemos que tener una serie de beneficios, una serie de potenciadores que generen empleo, riqueza y calidad de vida a los cacereños y cacereñas. Y ahora mismo eso tiene que ser una prioridad y tenemos que saber gestionarlo y sabemos cómo gestionarlo y reivindicarlo. Bueno, lo más reciente ahora de fotovoltaicas son las dos plantas que vamos a tener en las faldas de la montaña, ¿no? Ahora mismo tenemos hasta 6 grandes proyectos ubicados en el término municipal. Tenemos el término municipal más grande de España y, según los expertos, con las mejores condiciones de luz. Es decir, muchas horas de sol y a unas temperaturas adecuadas para generar una importante cantidad de energía que puede ser almacenada. Eso ha traído consigo ya 2 construcciones de 300 megavatios, que son 1.200 puestos de trabajo directos y 50 que se van a mantener a lo largo del tiempo. Luego, muchas veces se dice es que esos puestos de trabajo durante 2 años son pan para hoy, hambre para mañana. No es cierto, porque eso está generando una formación a todas esas personas que están trabajando en estos sectores que luego se revierte en el ecoconsumo y en el consumo sostenible en las viviendas de la ciudad. Ahora mismo, el 50% de las viviendas de la ciudad están llevando a cabo proyectos de este tipo. Más del 50% de las licencias de obra que se están concediendo son para instalaciones de placas de autoconsumo en comunidades de vecinos y viviendas de la ciudad. Es decir, es un foco de empleo y no es pan para hoy, hambre para mañana, sino una posibilidad, una oportunidad para personas de paro de larga duración, incluso gente que venía de sectores donde las condiciones de trabajo no eran los mejor, digamos, conocidos, ¿no? Bueno, aprovecho también para decirle a la gente que nos está viendo que luego después tendremos una entrevista con un docente del IES García Telle, donde vamos a hablar, entre otras muchas cosas, sobre las salidas profesionales que tienen estos ciclos formativos, ¿no? Una demanda amplísima y la importancia de la formación profesional en este sector. Bueno, don José Ramón, otro de los grandes macroproyectos que tenemos ya puestos encima de la mesa y que me gustaría mucho que nos dijese en qué fase de su desarrollo se encuentra es el Centro Comercial del Matadero. Yo ahí sí le tengo que decir algo que siento mucho, ¿no?, de la ciudadanía cacereña cuando hablo con distintas personas de distintos sectores. Lo decía al principio, ¿no?, la ilusión por un lado de que vengan cosas nuevas y de tal magnitud a la ciudad, pero ese escepticismo por otro lado, porque no sabemos si realmente ese impacto del que ustedes hablan va a ser real o no, tampoco ustedes lo saben. Es algo que se verá cuando ya se ponga en marcha, ¿no? Y hace poco yo subrayé unas palabras de Luis Alaya que decía que una de las cosas buenas que iba a traer ese centro comercial era incentivar el comercio de la ciudad, el pequeño comercio, que ya sabemos cómo se encuentra como consecuencia de la pandemia y su debilidad anterior, porque él cree que cuando alguien venga de la provincia de Cáceres aquí a comprar ese centro comercial, que nos hará pues un referente, nos hará ser un referente, ¿no?, en el comercio provincial, la gente también va a venir aquí al centro y va a comprar en estas tiendas y va a consumir. Sí, me explico. Entiendo perfectamente que la gente dude. ¿Cómo no van a dudar? Si le han anunciado un Leclerc, le han anunciado un Corte Inglés, le han anunciado durante años, hasta que ha desaparecido el color del cartel, un centro comercial en La Calera y que nunca llegaba. Ha visto cómo ciertas marcas se han instalado en Badajoz, bueno, más grande que Cáceres, Plasencia, más pequeño que en Cáceres, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, y aquí no.
es lógico, el cacereño tiene que ser escéptico a la fuerza. Ahora, ya le digo yo que en el mes de noviembre estarán empezando las obras de construcción del centro comercial Güell Cáceres, que cuando nosotros llegamos al gobierno, todos los desarrollos comerciales de la ciudad se encontraban paralizados. Y a día de hoy, todos, salvo uno, están activos. Es decir, se pueden llevar a cabo. Eso no quiere decir, porque en esto somos muy prudentes, que vayan a salir todos. Es más, posiblemente salgan 2. Pero que no sea por culpa de que la tramitación no estaba correctamente desarrollada, que no sea por culpa de la burocracia o burrocracia, que sea el propio mercado el que nos diga cuál sale y cuál no sale. En el caso concreto del Güell Cáceres, ¿por qué dice el alcalde, y suscribo sus palabras, que puede ser un desarrollador y digamos una oportunidad también para el pequeño comercio? Porque ahora mismo, gran parte de los pueblos de la provincia, cuando tienen que hacer compras, van a un centro comercial que está en Badajoz. ¿Por qué? Porque allí hay ciertas marcas, allí hay una oportunidad de ocio, allí puedes ir a pasar el día y de paso compras. Ese papel lo va a jugar Cáceres. ¿Por qué? Porque esas marcas que están en ese centro comercial van a estar aquí. Porque vamos a tener un centro comercial que va a tener una buena apuesta de ocio, porque va a tener unos cines 4D, porque va a tener marcas que durante años nos ha sorprendido que no estén en Cáceres y que van a estar aquí. Y eso va a hacer que la gente venga a pasar el día a Cáceres, visite un museo, se tome unas cañas en la plaza y compre en el pequeño comercio, aunque luego vaya al cine o acabe comprando en esas grandes marcas que a todos se nos ocurren. Ojalá así sea. Lo que pasa que, claro, uno tiene como referente, ¿no? En este caso, lo que ocurrió, por ejemplo, en Badajoz, que es una ciudad más grande y más potente comercialmente hablando, que cuando abrió el Faro, yo recuerdo que los que íbamos por la calle Menacho, y además salía en prensa publicado, los centros, las tiendas, los comercios pequeños de la calle Menacho se vieron muy debilitados, ¿no? Porque llegó ese gigante del Faro, ¿no? Y aquí el escepticismo viene precisamente por el hecho de no saber si va a ocurrir eso que todos desearíamos o va a ocurrir lo contrario, que el pez grande se coma al pez chico. Hombre, yo creo que la clave es el complemento. Por eso nosotros hemos trabajado mucho en conjunto con Cronos, que es el desarrollador de este centro comercial concreto, para que no sea un macrocentro, sino que no sea solo tiendas, sino que sea tiendas y ocio. Y esa combinación es la que convierte a la ciudad en una oportunidad. Es una ciudad lo suficientemente grande, lo suficientemente pequeña para acoger ciertas marcas, para tener ciertas alternativas de ocio. También para un grupo de edad para el que hay muy pocas cosas en esta ciudad, que echa de menos una bolera, que echa de menos unos juegos digitales adecuados, que echa de menos un cine 4D. Y con ello potenciar que la gente visite la ciudad, viva la ciudad. Esto, evidentemente, requiere una solución a cada zona. Nosotros, el tema de la calle Pintores, que se ha planteado mucho, y el comercio de la calle Pintores, nosotros estamos trabajando para que el próximo plan especial que estamos renovando flexibilice los usos, para que dejamos de ver esa imagen casi de soledad y de locales vacíos, y haya locales de todo tipo, pero que dé vida a una zona que lo necesita, que lo demanda y que es maravillosa para pasear, comprar, vivir y actuar en la vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, otro asunto que también interesa mucho a la ciudadanía es el hecho de revalorizar las viviendas de la zona donde se va a ubicar, ¿no? este centro comercial, y luego también esto que ya se va a hacer en la primera fase, ¿no? Que son, bueno, pues los ramales, las vías de comunicación de entrada y salida. ¿Cómo afectaría eso al barrio donde se ubica y a los barrios también más próximos, ¿no? Para nosotros era muy importante que ese centro no se convirtiera en una barrera para la barriada del Junquillo, Macondo y, digamos, adyacentes. Para ello era muy importante integrar muy bien el centro. Y sobre todo, teniendo en cuenta que en Cáceres se está conformando un área comercial potente, en lo que será Güell Cáceres, Carrefour, Bogaris y el centro comercial Ruta de la Plata, era muy importante que esa carretera tuviera los accesos suficientes para no generar graves problemas de tráfico en las temporadas que a todos se nos ocurre que va a ir todo el mundo a comprar. Navidades, Día del Padre, San Valentín, etcétera. Entonces, para ello hemos hecho un estudio urbanístico completo para integrar de forma peatonal la barriada del Junquillo con el Güell Cáceres y crear un acceso nuevo a toda esta zona con una vía de servicio en lo que es la carretera nacional. Ello ha sido un tema complejo porque hemos tenido que trabajarlo con el Ministerio, con los técnicos, los ingenieros y arquitectos de Güell Cáceres, pero va a ser una realidad en los próximos días. La semana que viene posiblemente ya tengamos esa carretera, ya podremos planificar
el acceso y podrán iniciarse las obras del centro comercial, que yo estoy convencido que en cuanto la gente vea ya las máquinas trabajando dirá, esto no es la promesa de siempre, porque ya hay quien ha comenzado estos trabajos, que lo entiendo perfectamente y por eso serán los hechos los que nos den la razón. Bueno, se estima 500 puestos de trabajo, ¿no? 300 directos, 200 indirectos. Todo lo que le venga bien a la ciudad, yo creo que es bienvenido y bien recibido, por supuesto que sí, pero vuelvo a insistir en la idea de que esto no se quede en algo que pueda perjudicar, ¿no?, a un sector que es el sector del comercio, que tiene grietas, que hay que curar, que hay que ir ayudando, apoyando a ese sector en la ciudad, porque es muy importante y porque lo ha pasado muy mal con todas las medidas de restricción de la pandemia y la trayectoria, ¿no?, de antes. Y también, ¿por qué no?, también puede ser un incentivo para ellos, ¿no?, de motivarse en cambiar su modelo de trabajo. A lo mejor el comercio, el pequeño comercio en Cáceres tiene que ponerse un poco las pilas y actualizar su forma de trabajar, su forma de proyectar su actividad, y este tipo de proyectos puede que sea también una motivación, ¿no?, y un incentivo para ellos. Sí, desde luego que sí. Además que ha cambiado tanto el mercado que cuando inauguramos la ampliación, también hace unos meses del Leroy Merlin, esa conversión que ha hecho de Aki al Leroy Merlin, hablándolo con los promotores, con los que han llevado ese aumento que ha duplicado el número de trabajadores del centro comercial y que ha solventado problemas que arrastraban desde el año 2015, que lo hemos trabajado muy intensamente desde urbanismo, nos decía, es que nuestro enemigo es el mismo que el del pequeño comercio, es el comercio por internet, porque al final es muy fácil desde tu casa pedir una estantería, pedir un pantalón o comprar una lámpara. Entonces, desde ese momento que ellos entienden, estas grandes marcas que tienen un enemigo común, están llevando a cabo políticas para acercar al pequeño comercio. ¿De qué manera? Pues de entrada, ellos, los elementos que venden, muchos los están comprando aquí. También están incentivando que los instaladores de aire acondicionado, de calefacciones, siempre sean empresas de Cáceres, trabajan con 14 empresas. Es decir, es un nuevo modelo en el que no sobra nadie y en el que el pequeño comercio ve esto como una oportunidad más que como una amenaza. Bueno, hablamos de otro megaproyecto en la ciudad, que es el centro budista, que nos va a convertir en una ciudad mucho más internacional, intercultural, un referente en muchos aspectos, ¿no? Y que desde que empieza el punto de arranque de este proyecto ya empieza con un cierto también escepticismo, ¿no? Porque el antecedente, pues fue el rechazo a ubicarlo en la ciudad de Madrid. De pronto Guillermo Fernández Vara y Luis Alaya dijeron, vamos a apostar por este proyecto con el consenso de todo el equipo que forma el gobierno y de aquí local ahí está, marchará para adelante, se encuentra en una fase de desarrollo, pero mucha gente se pregunta, a ver, si vamos a ser una ciudad más internacional, vamos a tener una proyección cultural mucho mayor, se supone, pensamos que va a venir más gente, ¿no le falta todavía a Cáceres, a la comunidad de Extremadura, mejorar las infraestructuras, el transporte, el tren, haber construido hace ya tiempo un pequeño aeropuerto que nos hubiera conectado al mundo de una forma mucho más directa en esta ciudad, que se habló en su momento pero que quedó ahí? Claro, pensar que vamos a tener un megaproyecto tan enorme, sin esas bases que todavía son necesarias para el día a día del extremeño y de la gente que viene aquí, nos hace pensar que a lo mejor se ha construido la casa por el tejado y no por donde había que haber empezado, ¿no? Bueno, es indudable que tenemos unas carencias importantes en según qué medios de transporte, ¿no? Estamos hablando del aeródromo, aeropuerto y del tren de alta velocidad. Eso es evidente, lo hemos reivindicado constantemente y no dejamos por ello de hacerlo. Pero en este caso concreto, el proyecto de construcción del Gran Centro Budista tiene tres cosas, ¿no? Puede ser lo que llaman en este mundo de la empresa un proyecto ancla, es decir, un proyecto que haga que otros se asienten. Eso es lo mismo que nos decían con el centro de la energía, ¿no? Que el tener aquí ese centro hace que otras fábricas, otros desarrolladores de software, otros elementos de la cadena de valor se instalen en la ciudad. En este caso concreto, pues posiblemente el convertirse en el referente de los budistas de Europa, una ciudad como Cáceres, haga necesario que mejoren necesariamente las infraestructuras. Es cierto que ya se comprometió recientemente el presidente Pedro Sánchez en Alonso de la Mata, a lo largo de 2022 vamos a mejorar bastante el tráfico ferroviario. Ojo, no tenemos que ser conformistas.
Aquí tenemos que seguir peleando hasta que tengamos el tren de alta velocidad como lo tienen otras regiones. Pero por lo menos no tendremos un tren que se para, un tren con incidencia, y tendremos un elemento que sea utilizado para venir a la ciudad, que haga posible que una persona en 2 horas 40 pueda venir a Cáceres a ver el centro budista, porque eso va a hacer que los budistas que vengan a Europa vengan a Cáceres necesariamente. Es verdad que es un proyecto que genera escepticismo. ¿Cómo no lo va a generar? Pensar en un gran Buda de 60 metros de alto en la ladera del Cerro Arropé. Lógicamente, es que yo, por pura empatía, a mí el primer día que me lo dijeron ya me sonó, digo, uy, qué raro, ¿no? Qué raro esto, pero luego lo fui conociendo. Y hay una cosa importante, no es un proyecto finalista, o sea, esto ya ha empezado hace mucho, y Cáceres se ha convertido en el referente de la paz con una conferencia internacional que se celebró en el mes de abril. Cáceres está ya generando noticias, generando información en Oriente. Los empresarios cacereños están empezando a tener contactos para desarrollar tanto equipamiento médico con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión para los hospitales nepalíes, como las plantas de diseminación y reciclaje de residuos, como está haciendo también alguna empresa de la ciudad, directamente con Lumbini. En 2 semanas viajamos a Nepal para que esa estatua gemela de la que tenemos en Cáceres se bendiga y se deposite en el lugar donde nació Buda. Es decir, que este proyecto, en el que tan importante es el camino como la consecución, empezó hace tiempo. Y la gente lo estaba cada vez conociendo un poquito más, y estoy seguro que en el momento en el que se puedan dar esos primeros pasos con la construcción de la estatua, lo que decía antes con el Güell Cáceres, en el momento que vea la gente la máquina trabajando, en el que sea posible llevarlo a cabo, estoy seguro que van a desaparecer esas dudas y va a empezar esa emoción y esa motivación por conocer aún más sobre esta cultura y vivirla y hacer esta ciudad que es multicultural. No por casualidad el WOMA sigue celebrándose año tras año, es la única ciudad de España que lo sigue teniendo. Cáceres es multiculturalidad, Cáceres es un crisol de cultura, y bienvenidos sean los budistas y bienvenido sea ese foco de atracción para los budistas europeos. Quería preguntarle sobre esto 2 cosas. La primera, esa reunión de la que habla, que se va a celebrar dentro de 10 días, ahí se va a firmar ya el último proceso administrativo que queda para que arranque ya este proyecto definitivamente. No, realmente no. Nosotros estamos trabajando con el equipo de arquitectos nepalíes y español para hacer un documento que se llama Plan Especial en Suelo Rústico. ¿Eso qué? Eso es un documento de información detallada que hará posible establecer unos sistemas de arquitectura peculiares, como puede ser la arquitectura oriental, en el Cerro del Arropé. Eso requiere unos trámites, tanto ambientales como urbanísticos, que pensamos que podrán ser una realidad para mediados del año que viene. Son procesos complejos y queremos hacerlo todo muy bien, para que no vuelva a pasar un caso Valdecañas o cosas por el estilo. Requiere que demos los pasos de una forma muy concienzuda para no correr demasiado y equivocarnos. Entonces estamos trabajando con la Consejería de Agricultura, en el caso de Urbanismo, y Transición Ecológica, en el caso de Sostenibilidad, para hacer posible la tramitación de ese documento que haga posible que podamos construir la estatua. Camino paralelo a este es ese desarrollo de encuentro cultural y religioso que estamos llevando a cabo con nuestra ya hermana ciudad de Lumbini. Allí vamos a asistir una comitiva de personalidades de Extremadura para, devolver esa visita que nos hicieron en el mes de abril y seguir estrechando lazos comerciales, culturales, religiosos, humanos, sociales con nuestra hermana ciudad de Lumbini, y dando pasitos para que este proyecto cada vez esté más cerca y sea una realidad en Cáceres. Trabajando esa línea sostenible, ¿no?, de un macroproyecto que lo que se pretende es que no tenga mucho impacto medioambiental, como nos dice, y también un poco que se genere su propio autoconsumo, ¿no? Por ejemplo, en el recurso del agua, en el consumo del agua. Estamos hablando de una zona relativamente seca, el cambio climático se acentúa mucho la sequía en nuestra ciudad, entonces también es interesante que el propio centro cuente con esos recursos, ¿no?, de sostenibilidad. Exactamente, tiene que ser lo más autosuficiente posible, tanto en la obtención de agua, en la depuración de agua, como en la generación de electricidad, ¿no?, de energía. Y para ello va a estar dotado de plantas fotovoltaicas, va a haber una serie de balsas que recogerán el agua y que harán un uso muy responsable del agua, y al final no queremos que se convierta en un espacio que no tenga sintonía con nuestra vegetación y nuestra fauna y flora, que es maravillosa. Queremos que sea un centro budista en una vegetación apropiada de monte bajo y matorral de Extremadura.
Y así, para ello, estamos elaborando esos documentos y estamos trabajando muy coordinadamente con la Junta de Extremadura y el Ministerio. Y queremos que quede riqueza en la ciudad de Cáceres, indudablemente, ¿no? Y que ayude y fomente el desarrollo de la ciudad. Por supuesto. Porque volvemos a lo mismo, será una realidad que cuando esté ya puesta en marcha veremos si realmente todas estas especulaciones y todas estas hipótesis de las que estamos hablando pues tienen ese resultado favorable, ¿no? que todos deseamos. Bueno, el siguiente proyecto muy interesante y que además tiene un atractivo turístico muy importante es el hotel en el Palacio Godoy. Un proyecto que cuando se anunció también generó un impacto en la ciudadanía cacereña, que pone en valor la riqueza cultural de la ciudad monumental. ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo, hace unos días, se le dio ya la licencia de proyecto básico, y esa licencia lo que establece, esa licencia es muy importante porque es, digamos, la licencia que hace posible llevar a cabo esa conversión, ¿no?, de ese espacio que ha sido administrativo, ha sido también docente, esa conversión en un espacio hotelero. Y esta licencia aparece cuando ya el proyecto ha sido sometido a dos comisiones de expertos, la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Cáceres y la Comisión Provincial de Monumentos de la Junta de Extremadura. Obtenidos los dos informes favorables de las dos comisiones, hemos otorgado la licencia y en 2 meses tienen que entregarnos el proyecto de ejecución y llevar a cabo el inicio de las obras. Ya entre medias, para ir adelantando tiempo, van a llevar a cabo los trabajos arqueológicos. ¿Qué significa esto? Pues significa que un espacio, un palacio maravilloso de nuestra ciudad, que corría el riesgo de convertirse en una casa abandonada con todo lo que ello implica, se meten animales, se empiezan a abrir las paredes, empieza a caer polvo, o sea, se degrada el monumento, va a tener vida. ¿De qué manera? De la mejor posible, con un hotel de 5 estrellas que aumenta la riqueza y sobre todo las plazas hoteleras de una ciudad que lo demanda. O sea, nuestro turismo, lo decía al principio de la entrevista, goza de una vida maravillosa. Estamos en un momento muy dulce para nuestra ciudad. Hemos sido la ciudad de España, en comparación al número de habitantes, que mejor turismo ha tenido en agosto y seguramente también en septiembre, por lo que dicen nuestros indicadores. Y eso hace que nos hayamos convertido en un referente del turismo de interior y hace que sea necesario aumentar el número de plazas. Eso es muy positivo, porque cuanto más gente venga, más gente pernocte, más gente se quede, mejor le irá al pequeño comercio, a los bares y restaurantes y a la ciudad en general. Bueno, Escipión Perú es la promotora, ¿no?, de este proyecto, que además tiene una larguísima experiencia en hoteles de lujo en distintos puntos de nuestro país y que han generado también resultados muy, muy interesantes, ¿no? Desde luego el proyecto es un proyecto muy bonito, es un proyecto que conecta con el barrio, no se convierte en un hotel sin conexión, sino que es más, elimina el muro de la calle Zapatería para, digamos, hacer permeable con ese jardín que van también a restaurar y a incrementar de la ciudad, y desde luego va a ser una conexión y va a ser una nueva puerta, un nuevo espacio que podamos disfrutar los cacereños, las cacereñas y todos los que nos visiten. Todos los que nos visiten, por supuesto que sí, ¿no? Y ese resultado del turismo que mencionaba, maravilloso, un atractivo, un polo de atracción turística increíble fue el Museo de Arte Contemporáneo Gelga de Alvear, que también iniciará en breve la tercera fase, ¿no?, que le queda. Así es, quedaba para, digamos, dar ya la última pincelada a este círculo maravilloso que ha sido el gran regalo que ha hecho Gelga de Alvear a nuestra ciudad. Nos faltaba un almacén apropiado. Cuando se construyó el museo que hemos inaugurado recientemente, se pensaba utilizar la planta baja como almacenes, pero ante el número de obras que tiene la galerista, ante la potencialidad del edificio, se buscó una opción que además ha sido sufragada por Gelga de Alvear en exclusiva. Se buscó una opción para dotarle de ese contenido, unos almacenes adecuados, con unas oficinas adecuadas y con unos sistemas de seguridad a la altura para que ninguna obra pueda correr ningún tipo de riesgo. En ese sentido ya es una realidad. Se ha hecho un estudio de detalle que haga posible ese conjunto, se va a recuperar parte del jardín y vamos a tener un almacén a la altura del extraordinario museo que tenemos en nuestra ciudad. Bueno, y para terminar brevemente, algo que me suscita mucha curiosidad, ¿no? Decía anteriormente, hemos tratado de reducir la burocracia que había en la administración, en el ayuntamiento, la forma de trabajar para agilizar todos estos proyectos y poderles dar luz verde,
Pero más allá de lo que es meramente un proceso administrativo, yo quiero saber por qué ahora, cuando estaban ustedes, ¿no?, en este despacho de la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio, de pronto llegan tantos macroproyectos que se van a hacer posibles y antes no. ¿Dónde cree usted que está la diferencia en la forma de llevar a cabo esa concejalía y esa forma de afrontar la realidad que antes no veíamos y que ahora sí? Bueno, yo no sé cómo lo harían antes, yo le puedo decir cómo lo hago yo, ¿no? Y desde luego, lo primero es entender que no hay proyectos grandes ni pequeños, que hay personas con ilusiones, con ganas de labrarse un futuro y apuestan por nuestra ciudad. Y a esas personas hay que ponérselo fácil. Cuando alguien viene y te dice quiero crear 10 puestos de trabajo con una quesería, tiene que ser fácil que monte la quesería, porque si no al final pasa lo que pasó pues, con la cervecería Belona, que acabó en Trujillo, porque allí le ponían muy fácil instalarse. En ese sentido, reducir la burocracia, una escucha activa permanente y salir del despacho a buscar los proyectos, salir del despacho a abordar los problemas y buscar soluciones ágiles y sobre todo creativas. Una de las cuestiones que ha hecho que se desbloqueen los parques comerciales ha sido sentar en la mesa a todas las partes que estaban implicadas con esos problemas. Cualquier sección del ayuntamiento, la empresa, cualquier equipo de arquitectos o de ingenieros, al Ministerio, a la Junta de Extremadura. Y eso al final se traduce en que se agilizan las cuestiones. Evidentemente, una forma de trabajo novedosa y productiva con los empleados municipales que se están dejando la piel. Y una apuesta por facilitar y por poner, digamos, rampas, ¿no?, a quien viene a intentar desarrollar un proyecto poniendo en riesgo su patrimonio, que ya es de mérito, pues es lo menos que podemos hacer. Y al final es una gran alegría, en este caso para mí, que soy un poco la cabeza, ¿no?, de ese equipo de trabajo en urbanismo, ver que sí salen las cosas, ¿no?, que 2 años después de haber empezado este trabajo ves pequeños frutos, o la gente te lo dice, ¿no? La gente dice, pues es verdad que en esto hemos mejorado, pues es verdad que ahora me estáis dando las licencias de obra menor antes, pues es verdad que ahora las comunicaciones ambientales de los locales de hostelería tienen cierta agilidad mayor, ¿no? Ojo, no tenemos que ser conformistas, seguimos teniendo problemas, tenemos una ausencia de recursos humanos importante, pero estamos rebosantes de ilusión y no nos importa echar mañanas, tardes y noches por nuestra ciudad. Pues, don José Ramón, me quedo con esa frase, ¿no? Estamos rebosantes de ilusión y me alegro mucho como cacereño y como muchas personas que nos están viendo que todo eso se materialice en grandes proyectos que traigan prosperidad, desarrollo a la ciudad, que creo que es importante en este momento en el que nos encontramos tan crítico como todo el país y como todo el mundo, ¿no?, por lo que hemos tenido que vivir por la pandemia. Y sobre todo lo que hemos mencionado en varios momentos, ¿no?, a lo largo de la entrevista, que son proyectos que tenemos que ver cómo funcionan, tenemos que ver qué impacto real van a tener en la sociedad, en nuestra ciudad, pero que siempre haya pues un plan B, ¿no? Ya que se materializa la ilusión y el entusiasmo de hacer una política de progreso para la ciudad, que nunca se nos olvide los sectores que están pasando lo peor y las familias que están pasándolo muy mal y que necesitan esa ayuda y esa salida cuanto antes. Eso yo creo que es muy importante y ojalá le deseo de verdad que lo pueda seguir haciendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchísimas gracias a vosotros.